Hola amigos, hoy quiero compartir con vosotros Plutón en la casa 2. Como principio quería poner un poquito en el contexto de cuándo estuvo la última vez Plutón en Tauro, que fue desde el año aproximadamente 1853 hasta el 1884. Vemos que estos años estaban supeditados a una guerra por el control de los recursos, sobre todo Inglaterra, que estaba expandida por todas las colonias en casi todas las partes del mundo. Había una inquietud muy grande por absorber o tener el control de cada uno de los recursos, no solo el control del oro, sino el control de las rutas comerciales y demás. Podemos ver como en algunos años se ve que como en 1870 hubo una gran depresión de los precios, una gran crisis económica marcada por una gran deflación. Hubo escasez de oro y sobre todo aparecieron, que es muy importante, creo esto, una actividad imperialista. Aparecieron de la nada generando imperios o queriendo montar un imperio para poder controlar o tener el control de todos los recursos económicos que en ese momento se estaban generando. También es verdad que es una época de mucha destrucción, de mucha derribación de fronteras, de circunstancias económicas que habían salido de guerras. Estados Unidos tenía la guerra norte y sur, donde había salido, pues había quedado en la devastación. Y también podemos ver cómo se ve reflejado Plutón aquí, como el comenzar después de la destrucción. En estos años comenzaron los cimientos de una nueva sociedad. En 1851, también importante, tiene que ver con Plutón, se desmonta la esclavitud, el tráfico de esclavos, ganar dinero traficando con personas. En 1851 ya está la abolición. Y un año antes, en 1850, empezó la gran globalización capitalista, aparece la industria moderna. Ok, y ahora al hecho que nos propicia, y es que, ¿qué es Plutón realmente? ¿Qué significa Plutón en pequeñas palabras? Para mí Plutón es Marte, es el instinto de supervivencia, es Escorpión y es Aries, es el final de algo, es la muerte de algo, Escorpión, y el comienzo de algo nuevo. También Plutón podemos hablar de la obsesión, de la destrucción, de cómo se deconstruye algo de la noche a la mañana, y también tiene mucho que ver con la energía nuclear. Tened en cuenta que el otro día hablaba con una muy buena compañera que hablábamos sobre el significado de Plutón y llegamos al entendimiento de que Plutón genera una cantidad exagerada, extraordinaria de energía. Es una fusión que permite colapsar los átomos para generar una gran cantidad de energía que sirve tanto para destruir algo como para volver a construirlo. Es la misma cantidad de energía. O sea, podemos generar un Plutón que destruye todo aquello que no está con cimientos o que no está realmente, que no es honesto, que no es impecable, pero también esa misma energía nos sirve para volver a empezar otra vez, para generar otra vez, donde esté Plutón, todos los recursos que sean necesarios. El significado de la casa 2, todos más o menos lo conocemos, son los recursos económicos y financieros, lo que nos gusta realmente que nos da seguridad, todo aquello que adquirimos para sentir que tenemos más valor, o aquello que nos da valor, o aquello a lo que le damos valor, y es el valor que adquirimos nosotros. Es también en lo más profundo, en lo más hacia adentro, por decirlo así, es como la sensación de sentirnos suficientes. Son los recursos internos que tenemos nosotros para generar esos otros recursos externos. Plutón en casa 2. ¿Qué significa o qué significado puede tener Plutón en casa 2? ¿O con qué podemos analizar o qué herramientas podemos tener para analizar Plutón en casa 2? Hay un significado externo para mí y un significado interno, aunque es lo mismo porque está proyectado, pero podemos verlo de las dos maneras. Una persona con Plutón en casa 2, lo he visto en algunos compañeros, están obsesionados con conseguir los recursos.
sienten que necesitan estar en movimiento. Plutón es la energía, necesitan estar siempre en movimiento para poder generar recursos, porque muchas veces, dicho en sus palabras, piensan que no van a tener lo suficiente o que no van a poder generar lo suficiente para todo aquello que les pueda faltar. Y están siempre en una dinámica de actividad constante que les permite estar siempre pues, generando, trabajando o generando ese recurso que ellos creen necesitar. Es una energía desbordante. Hablamos de que Plutón nos pone en marcha. Es la energía ariana también, tiene mucho que ver con Aries. También puede ser que la persona, si se para y reflexiona, puede ver que Plutón provee de muchísima creatividad. Es una energía también muy creativa para desarrollar recursos. Es una energía que la persona puede generar de algo muy pequeño, de algo inservible, de algo que aparentemente no signifique nada, que empieza siendo algo sin valor, poder generar con el tiempo muchísimo valor, algo que realmente le dé valor y que pueda generar recursos a través de ese valor. También puede generarse en la polaridad opuesta. Puede ser una persona que despilfarra, es Plutón, puede ser una persona que gasta todos sus recursos, que vive para sentir esa incertidumbre, sentir Escorpión, ¿no? Sentir como no llega esa fatiga, esa impotencia, la persona que no sabe administrar sus recursos financieros. Y yo la recomendación siempre que hago con una persona en casa 2 es que debe ser muy honesto a la hora de generar los recursos y también de administrarlos. La persona debe ser muy comedida, debe saber que siempre debe tener algo ahí porque Plutón siempre acaba deconstruyendo o acaba terminando con algo que realmente posiblemente si no ha sido honesto, si no lo ha ganado con impecabilidad o no lo ha ganado con trabajo, con un trabajo que realmente pues genere economía de manera, digámoslo así, honesta, pues la persona puede enfrentarse a una destrucción de su economía para volver a levantar la misma con cimientos pues un poco, digamos, más honestos. También puede ser, que también lo he visto, una persona que se vuelve avara, una persona que guarda su dinero, lo guarda como un tesoro, como el Gollum de Señor de los Anillos, un tesoro, lo guarda pensando que se va a terminar, que se va a acabar, que es un recurso que tiene fin, y lo guarda, pero lo guarda y posiblemente muchas veces pues en sitios donde nadie lo pueda saber, intenta que nadie pueda encontrar su tesoro, ¿no? Lo que tanto trabajo le ha costado, y puede ser puede ser, no siendo en todas las personas, una persona que se haya visto pues determinada a guardar ese dinero por ese miedo a que falte o a que se lo puedan quitar. Yo con Plutón en casa 2 siempre aconsejaría revisar el árbol genealógico. ¿Por qué? Porque esta sensación de no tener lo suficiente, este miedo que puede generar, puede ser que esté engramado dentro del árbol genealógico. Posiblemente las personas con Plutón en casa 2 tengan el cometido de vivir, y Plutón es el inconsciente, de vivir inconscientemente unas circunstancias de escasez a través de las posibles circunstancias derivadas dentro de su familia de ruinas, hambre, calamidades económicas, o todo lo contrario, personas que despilfarraban el dinero, que no eran honestas a la hora de generar economía o de generar recursos. Ahí podemos nosotros revisar, y pasa muchas veces que no nos damos cuenta, pero podemos revisar que dentro de nuestra familia, sobre todo en la época de los 50, en la época de los 40, de los años 40, 50, nuestros abuelos, nuestros padres vivieron muchísima escasez. Aquí en España, por ejemplo, y en Sudamérica, se vivió una época muy difícil donde los recursos posiblemente no eran siempre los mejores. Me acuerdo que en mi familia, mis bisabuelos pues
iban a buscar comida y venían con las manos vacías, porque era la época de la guerra civil aquí en España, y muchas veces no había ni siquiera recursos, ni siquiera, no materiales, sino en comida, en recursos de la tierra, ¿no? Tenían que estar siempre intercambiando, haciendo trueque para poder sobrevivir. Y posiblemente la persona con Plutón en casa 2, el miedo inconsciente es que no pueda sobrevivir, que no tenga lo suficiente para salir adelante, pero posiblemente sea porque en su familia y han habido circunstancias o procesos de algunos familiares que han vivido pues una época muy difícil, donde el dinero era muy escaso y donde también Tauro, ¿no? La propiedad era oro, porque el que tenía una propiedad pues tenía por lo menos para plantar, para cultivar, para tener ganado, y ahí pues podía generar riqueza. Y con Plutón en casa 2, pues hay miedos inconscientes. Puede haber miedo a ser pobre, miedo a no tener lo suficiente. Podríamos analizar ese miedo a pasar hambre, a no tener casa, la estructura. También lo he visto en muchas personas que tienen miedo a perder su estructura de hogar, aunque tiene que ver con la 4, pero eso es lo que tiene, la casa que tiene, que posee, que le da seguridad, pues muchas veces la persona se siente que va a perder algo que le da cobijo, que le da seguridad, que no lo... Y también, por supuesto, miedo a no pagar. Hay muchas personas que tienen miedo a no cubrir con las deudas, con los pagos que pueden generar, ¿no? Una inseguridad interna de no creer que no tiene lo suficiente, que no puede generar lo suficiente para, para, para ir hacia adelante. Y muchas veces es miedo a no hacer nada. Por eso en algunos, con Plutón en casa 2, pues puede haber esa, como comenté antes, esa dinámica de estar siempre en marcha, de estar siempre generando, porque tiene la sensación de que los recursos algún día se puedan acabar. También puede ser miedo a enfrentarse a su vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que Plutón es Escorpión. Escorpión es la casa 8, es la casa opuesta a Tauro. Ahí podemos ver cómo puede ser que tenga miedo de enfrentarse a nivel inconsciente a su propia sentido de vulnerabilidad, de no poder, de sentir que no puede hacer nada, que hay algo que le impide, que está con las manos atadas y le impide llegar hasta el final. Eso, bueno, eso para algunos, no para todos, ¿no? Porque Plutón también tiene un lado muy positivo que es su creatividad y el resurgimiento de una circunstancia complicada y difícil como es Escorpión. A nivel más inconsciente podemos encontrar que la persona tiene miedo a desapegarse. La persona tiene miedo a perder sus posesiones. Posiblemente en lo más interno de su ser pueda sentir que no es suficiente para generar recursos, pero que no es suficiente, no tiene el valor personal suficiente para generar esos recursos. Está llamado a cada tiempo a revisar a través de situaciones difíciles que lo pongan a prueba y que pongan a prueba sus sentimientos de volver de tener el valor, de tener la fuerza, de volver a empezar y de ser capaz, el sentimiento de ser capaz y de sentirse útil también puede ir muy relacionado con Plutón en casa 2. Sentir que puede enfrentar su propia capacidad generativa y creativa. O sea, puede ser que la persona con Plutón en la casa 2 deba empezar a analizar qué es lo que ocurre, por qué siente que posiblemente tenga miedo a enfrentarse a la destrucción y al desapego de todo aquello que para él tiene valor. Analizar eso para saber y para entender que es que dentro del individuo con Plutón en casa 2 puede esconderse un miedo psicológico, un instinto de supervivencia y también un miedo a no ser suficientemente valioso o tener las cualidades necesarias suficientes para crear todo aquello que necesita para tener una vida plena y satisfactoria. Mis queridos Plutones en casa 2, apoyados en vuestra creatividad, porque es en esa creatividad
donde se esconde realmente el valor interior que tenéis. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que la fuerza os acompañe.